Un bus extraurbano que cubre la ruta de Quiché a la capital volcó este martes en el kilómetro 101 de la ruta interamericana. Una persona que viajaba en el interior del bus grabó el momento en que los pasajeros intentan salir en medio del llanto y nerviosismo de hombres, mujeres y niños. Según informaron preliminarmente, fueron al menos 10 personas que resultaron heridas y atendidas en el lugar. Según la versión de testigos, el incidente se originó por la alta velocidad en la que conducía el piloto, quien se dio a la fuga. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo listo, nosotros pendientes por supuesto de lo que usted quiere conocer esta noche, Alberto. Hola María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Así es, hay muchas noticias, así que vamos de inmediato a los titulares. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Agentes de la PMT que viajaban en moto son arrollados en el anillo periférico. Uno de ellos muere en el hospital. El conductor del vehículo obtiene libertad al pagar caución económica. Congreso de la República aprueba reformas a la ley de migración con la finalidad de endurecer penas para coyotes que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel. Quetzaltecos muestran su rechazo al aumento en el monto de dietas del Consejo Municipal. Cada miembro le cuesta al municipio entre 39,000 y 45,000 quetzales. 9 personas vinculadas al caso Clima, Corrupción y Poder son beneficiadas con arresto domiciliar tras ser señaladas de un desfalco de 28 millones de quetzales al Insibume. Bomberos voluntarios reciben 130 ambulancias completamente equipadas, pero reconocen que necesitan urgentemente más personal y piden al Congreso una ampliación presupuestaria. Pfizer y BioNTech buscan autorización para aplicación de vacuna contra COVID-19 en niños menores de 5 años en Estados Unidos. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Y ya le adelantábamos en los titulares, ayer por la noche salió a la luz un video donde un carro transitaba por la vía pública con una motocicleta incrustada en el capó. Hoy se dio a conocer que el conductor había arrollado a los pasajeros. Se trataba de 2 agentes de la PMT y uno murió en el hospital. Un automovilista arrolló a 2 agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala que viajaban en una motocicleta y continuó su marcha. El hecho ocurrió en la noche del lunes último sobre el anillo periférico y este martes se dio a conocer que el piloto fue identificado como Luis Fuentes y según reportes conducía en estado de ebriedad. Videos captados sobre el periférico muestran al automovilista que incluso llevaba incrustada la motocicleta en el capó del carro hasta que fue detenido en la colonia Centroamérica. Por este hecho falleció uno de los agentes mientras el otro queda herido. El vehículo se da a la fuga y es detenido casi a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros del lugar del percance. En términos en general sucedió en el periférico Puente La Betania y finalizó aproximadamente en la colonia Centroamérica cerca de la 6ª o 7ª calle en el periférico zona 7. Nosotros trasladamos la información y hasta horas después nos percatamos que se trataba de 2 agentes de la PMT. Ellos tenían aproximadamente entre 10 y 15 minutos de haber salido de su área de trabajo, finalizando su jornada laboral y se dirigían a su casa. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dio a conocer la diferencia de hechos viales de enero del 2021 y este 2022. Según la estadística, en el 2021 hubo 700 percances con saldo de 188 fallecidos. En enero del 2022 fueron 563 incidentes con 217 fallecidos, es decir, 29 muertos más que en comparación del pasado. Montejo agregó que se han sorprendido entre 8 a 10 personas conduciendo en estado de ebriedad y se aumentan los números en fechas de pago. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.
Bueno, y precisamente el conductor que atropelló a estos agentes de tránsito ayer por la noche fue ligado a proceso penal. Sin embargo, obtuvo la libertad al pagar caución de 3.000 quetzales. Luis Fuentes es el conductor que atropelló la noche de lunes a dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala. Una de las víctimas falleció en un hospital y este martes el responsable compareció ante una juez de paz de turno. Quedó ligado a proceso penal y no fue enviado a prisión preventiva debido a que se le benefició con arresto domiciliario. En la audiencia, la Fiscalía de turno del Ministerio Público en Torre de Tribunales sindicó a Fuentes de lesiones culposas, pero no mencionó que uno de los agentes falleció en un hospital. Se confirmó la mañana de este martes que el agente Juan Fernando Ordóñez Herrera falleció debido a la gravedad de las heridas. Ordóñez tenía 20 años de laborar en esa institución. Además, el agente Adín Aguirre continúa hospitalizado. En la sindicación se obvió el deceso del agente de tránsito horas después de haber sido arrollado por Fuentes. La jueza ligó al conductor por lesiones culposas y le dictó una caución de 3.000 quetzales. Él es mecánico de profesión. Fuentes arrolló a los dos agentes que viajaban en una motocicleta, pero en lugar de detener la marcha, escapó del lugar. Al conductor no le importó que la moto se quedara incrustada en la parte delantera del vehículo y avanzó así durante varios kilómetros. Otros automovilistas grabaron en video cuando el hombre conducía a alta velocidad hasta que fue retenido por otros conductores que llamaron a las fuerzas de seguridad. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Y este día fue juramentado Mario Búcaro como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en sustitución de Pedro Brolo. Búcaro es el diplomático de carrera, fue embajador extraordinario y plenipotenciario en Israel, concurrente para Bulgaria y Chipre. Además, es embajador en México, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Landívar. Posee un posgrado en Derecho Internacional Privado en la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Profundamente y especialmente valoro. Reconozco que partimos de bases sólidas. Bueno, y cambiamos de tema porque 6.135 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México en lo que va del 2022. Ante ello, la Organización Internacional para las Migraciones lanzó la campaña Piénsalo dos veces, con la cual buscan fortalecer las capacidades de las personas jóvenes del Triángulo Norte de Centroamérica, informarse y migrar. Esta campaña está enfocada principalmente a jóvenes de 15 a 25 años, ubicados en 7 municipios fronterizos con México y aquellos que más migración generan. Ahora se comenzará en San Pedro Zacatepeques, Sibinal, Tecunumán, Concepción, Tutuapa y Comitancillo en San Marcos, Salcajá en Quetzaltenango y Petén. Hemos visto que muchos jóvenes pues han perdido la vida y han retornado en cajas. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que se queden en las comunidades, que vean que sí hay oportunidades, les estamos como dándole esa luz, ¿verdad? Probablemente ahorita con nuestras contrapartes vayan a salir como algunos cursos, algunas alianzas estratégicas para que ellos puedan tener oportunidades a nivel local, ¿verdad? Y no tengan la necesidad pues de emigrar. La trata de personas, el tráfico ilícito de personas, ¿verdad? Las violaciones a sus derechos, muchas veces hasta pierden la vida en ese transcurso del sueño americano. Bueno, y a propósito de esta información, en lo que va del año, desde México, vía terrestre a través de Tecunumán en San Marcos, retornaron 2.684 personas, en donde se brindó atención y asistencia a 239 menores de edad no acompañados. Mientras, por vía aérea han ingresado 8 vuelos con 1.012 retornados desde México. Ante ello y la gran cantidad de deportados, Migración anunció que ya cuenta con el terreno para construir un nuevo centro de recepción de deportados en Tecunumán. La construcción del centro estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, mientras que el terreno será por parte del gobierno de Guatemala. En este centro se buscará atender a todos aquellos que serán deportados por esa frontera. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Bueno, y continuamos con más. El Pleno del Congreso discutió en tercer debate las reformas a la ley de migración que impulsa Yamatei. Con 105 votos se aprueba la ley de vacunación que regula que el Ministerio de Salud establezca el esquema nacional de vacunación y fortalezca la logística para la inmunización. Pero es Henry Montenegro quien nos amplía la información desde el Congreso. Henry, buenas noches.
María Luisa, muy buena noche, qué gusto saludarte. Y esta noche en el Congreso de la República se aprobaron las reformas a la Ley de Migración, con la cual se incrementan las penas por tráfico ilícito de personas y también por tráfico ilícito de guatemaltecos, con lo cual con estas reformas se incrementan las penas a entre 10 y 30 años de prisión inconmutable, sumado también a un pago de entre 100,000 y 200,000 quetzales por cada uno de los migrantes que sean traficados por parte de estas estructuras dedicadas al coyotaje. Así también se establece en uno de los artículos reformados que se incrementará en 2/3 partes la pena en contra de aquellas personas que trafiquen con menores de edad, mujeres embarazadas, o bien si la persona que dirige las estructuras es un funcionario público. Es lo que se ha establecido en esta reforma a la Ley de Migración. Recordemos que esta iniciativa fue presentada por el mandatario Alejandro Yamatei el pasado 14 de enero y en 5 días la Comisión de Gobernación, que era dirigida en ese momento en su presidencia por el oficialismo, le otorgaron el dictamen favorable y de esa manera comenzó en 3 sesiones distintas esta ley, que ya ha sido aprobada este día, estas reformas o modificaciones a la Ley de Migración. De esa cuenta también esta noche en el Congreso se aprobó la denominada Ley de Vacunación, con la cual el Ministerio de Salud está obligada a fortalecer el esquema de vacunación en todo el país, principalmente a través de la creación del Esquema Nacional de Vacunación, en donde también se mejore la logística para poder inmunizar a la población. En este caso no es solamente contra el coronavirus, sino también con otras enfermedades, según lo que se estableció. Además, se establece que las vacunas y otro tipo de insumo que se ha adquirido por parte del Estado se le exonere del IVA. Así también en esta sesión se discutió y se sometió a votación una enmienda con la cual se buscaba que el gobierno no firmara más convenios de confidencialidad. Sin embargo, esta enmienda no logró los votos, por lo cual no fue aprobada y sin embargo sí se agregaron algunas otras situaciones, como por ejemplo la asignación presupuestaria para esta ley, la cual debe tener los fondos suficientes para poder cubrir hasta un 95% de cobertura, según lo que se dio a conocer por parte de los parlamentarios al momento de hacerse esta votación. Con imágenes de Byron García, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Gracias, Henry, por esa información. Pendiente siempre de todo lo que nos tengas que reportar desde allá, desde el Congreso. Continuamos con más. Vamos a pasar a otro tema. Un impactante hecho de violencia en San Miguel Petapa quedó grabado por cámaras de vigilancia. Nos enlazamos con el periodista Carlos Kessler, quien está en nuestra sala de redacción y nos ampliará todos los detalles. Carlos, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, y como ya lo mencionabas, este suceso quedó documentado en San Miguel Petapa, y si se pueden volver a colocar las imágenes de la cámara de seguridad, se puede observar cómo un hombre vestido con una camiseta blanca dispara contra 2 personas, un hombre que lamentablemente falleció en el lugar a causa del impacto de las balas y una mujer que, según el reporte de la Policía Nacional Civil, solamente presentó heridas y por el momento no se ha reportado su fallecimiento. Pero este hecho no es el único que se ha registrado en San Miguel Petapa durante los últimos días. El 18 de enero pasado, hace tan solo unas semanas, otro suceso quedó registrado en la zona 7 de ese municipio del departamento de Guatemala. Otra cámara de seguridad captó cómo un hombre disparó contra una mujer que se iba conduciendo en su motocicleta y lamentablemente esta quedó fallecida en el lugar, según el reporte de la Policía Nacional Civil. Hay que tomar en cuenta y recordarles a los guatemaltecos que estos hechos no son aislados. En el último año, por ejemplo, se registró un aumento de la violencia homicida en Guatemala, a pesar de que en la última década ha venido decreciendo según las cifras oficiales. Este crecimiento que se registró en 2021 fue un dato que no presentó el presidente Alejandro Yamatei durante su último informe de gobierno, que lo presentó en el Congreso de la República el pasado 14 de enero. Según las cifras de la policía, en 2021 se registraron más de 2.800 homicidios y esto representó un aumento del 15% para las mujeres y del 10% para los hombres. Esta es la información que nosotros tenemos por el momento desde aquí, la redacción. Volvemos al estudio central. Muchísimas gracias, Carlos, por este reporte. Lamentablemente y lamentables hechos que se registran en Guatemala. Les seguiremos haciendo reportes sobre todo lo que acontece en nuestro país. Llegó el momento de la primera pausa en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Al regreso tenemos más información.
quetzaltecos muestran su rechazo a aumento en el monto de dietas del Consejo Municipal. La municipalidad justifica el incremento señalando que se trata de una ciudad de primera categoría. Ya regresamos con esta y otras informaciones. Continuamos y con la explosión de casos de COVID-19 por la variante Omicron, algunas personas, incluso las ya vacunadas, aún sienten temor al salir de sus casas. Pero tener miedo de contagiarse de COVID-19 es una fobia. Veamos qué dicen los expertos. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Desde finales de noviembre se empezaron a reportar los casos de COVID-19 con la variante más transmisible de todas, Omicron, que llevó a desbordar los centros de testeos y produjo aumentos en el ausentismo laboral. En ese contexto hay personas que aún no se han contagiado de coronavirus y que empiezan a desarrollar un miedo irracional, lo que ha provocado que expertos ya hablen de coronafobia. Si bien el término aún no ha sido aceptado dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es uno de los principales textos de la psiquiatría a nivel mundial, hay especialistas que ya atienden a personas con una preocupación excesiva ante la posibilidad de contraer el COVID-19. Según expertos, una fobia es un miedo irracional y hoy ya podría considerarse que algunas personas tienen fobia al coronavirus. Pero, ¿en qué caso se daría el cuadro? Son personas que tienen miedo al contacto propio, a contagiar a otros seres queridos, a salir de casa, a acudir a centros médicos para hacer un control, entre otras situaciones. Entre otros síntomas, las personas pueden tener dificultad para concentrarse en otras tareas o evitan realizar actividades, incluso en contextos seguros. También puede haber una excesiva autoobservación de los síntomas, obsesión con la limpieza e higiene de las manos y con la realización constante de test de detección. Pero, ¿qué se puede hacer frente al miedo extremo al COVID-19? En primer lugar, la persona debería evaluar mejor cuál es la situación epidemiológica de su comunidad. Al tener información más racional, se puede producir una disonancia cognitiva entre lo que la persona cree y la conduce al miedo y lo que en realidad es. Asimismo, se puede hablar con amigos, compañeros de trabajo y familiares para ver cómo están resolviendo los demás su interacción con el exterior y sus actividades, como ir al supermercado. Después, la persona afectada por el miedo al coronavirus necesita reestructurar su mirada sobre el mundo. En algunos casos se puede requerir asistencia psicológica e incluso evaluar si es necesario acceder a medicación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Bueno, y tenemos más noticias de nuestro país. Desde noviembre del 2021, el Consejo Municipal de Quetzaltenango aprobó un aumento en el monto de las dietas que reciben por reunión. De 696 quetzales pasó a 999, es decir, 303 quetzales más. Al mes, en promedio, cada miembro del Consejo le cuesta al municipio 39.800 quetzales. Los quetzaltecos están sorprendidos del aumento en el pago de las dietas que la comuna paga al alcalde, síndicos y concejales, quienes de no faltar a ninguna de las reuniones, incluso a las extraordinarias, en promedio cobran al final de cada mes hasta 45,000 quetzales. ¿Qué opina la población al respecto? Yo creo que ya es una injusticia que también ellos estén incrementando esos salarios, más las dietas que tienen. Yo creo que también es justo que no tengan esos salarios, mientras toda la gente, algunos andan sin trabajo. Están componiendo las calles, pero he escuchado que no están componiendo los drenajes ni nada de eso, pues, o sea que sigue la tubería la misma que ya está. No es justo que el señor alcalde quiere ganar más a costo de los pobres del pueblo. Hay familias, hay personas que no tienen un empleo. A las críticas de la población reaccionó la comuna a través de su vocero Marc Juárez, quien justificó el aumento en el pago de las dietas al explicar que Quetzaltenango es una ciudad de primera categoría. Es importante reconocer que la ciudad es una ciudad de primera categoría a nivel de país, por lo tanto, pues también en este caso el tema de las dietas y los salarios debe corresponder a ese nivel que tiene la ciudad de Quetzaltenango. El aumento al salario de los integrantes del Consejo fue propuesto en octubre del año pasado por el sindicato de la Municipalidad de Xela. Fue aprobado ese mes y en noviembre el alcalde y su consejo recibieron el aumento.
Una luz arrasa con una cancha deportiva en Ecuador, dejando a más de 20 personas sin vida y decenas de heridos. Ya regresamos. A esta hora tenemos noticias del mundo. Un desbordamiento de tierra que arrasó una cancha deportiva en la ciudad de Quito, Ecuador, sigue cobrando vidas. Las autoridades reportaron más de una veintena la cifra de fallecidos luego de los rescates de personas que quedaron atrapadas entre el lodo y escombros. Se reportan aún más de 20 personas desaparecidas y casi medio centenar de heridos por las lluvias intensas que han caído en la capital ecuatoriana. La correntada se originó en las faldas del volcán Pichincha. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estima que unas 200 personas quedaron damnificadas por el desastre natural. Y también en Sudamérica, un accidente en unas obras para la construcción de una línea de metro en Sao Paulo, en Brasil, abrió un cráter en una de las principales carreteras de la urbe brasileña. Las autoridades informaron que afortunadamente no hubo heridos. Imágenes aéreas muestran cómo se va formando el cráter mientras se desprende el asfalto cerca de la avenida Tietê, que conecta a varias zonas de la capital. El cuerpo de bomberos aseguró que todos los trabajadores lograron salir a tiempo y 2 personas que tuvieron contacto con el agua contaminada se encuentran en observación como medida de prevención. Vamos a otro continente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de ignorar las preocupaciones de Moscú en materia de seguridad y a Estados Unidos de utilizar a Ucrania como herramienta contra su país, aunque aseguró espera una solución para poner fin a las crecientes tensiones. Putin habló públicamente por primera vez en semanas sobre la crisis tras una conversación telefónica entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense que señalaron su profundo desacuerdo sobre el tema. Por su lado, el gobierno de Estados Unidos rechazó esas exigencias y dejó la puerta abierta para discutir otros temas, como el despliegue de misiles o los límites recíprocos de las maniobras militares. Rusia prepara una respuesta a esa posición. Mientras tanto, un estudiante murió y otro resultó gravemente herido tras un tiroteo fuera de una escuela en Minnesota, en Estados Unidos. El tiroteo se produjo poco después del mediodía, hora local, en la acera frente al centro educativo. En los suburbios de Minneapolis, según dieron a conocer las autoridades policiales de la localidad. Ambos estudiantes fueron encontrados heridos fuera de la escuela y trasladados a un hospital, donde uno de ellos murió. Los sospechosos huyeron del lugar inmediatamente después del tiroteo. Según los investigadores que continúan el operativo de búsqueda y captura, el centro educativo se cerró inmediatamente, al igual que las escuelas cercanas. Las medidas se han levantado desde entonces, ya que la policía ha registrado la zona y no ha encontrado a los presuntos atacantes. Bueno, y más noticias. El gigante farmacéutico Pfizer y su socio BioNTech se preparan para pedir a las autoridades sanitarias de Estados Unidos que aprueben su vacuna contra el COVID-19. Pero esta vez para que sea aplicada en niños menores de 5 años, así lo informaron este martes medios estadounidenses. La farmacéutica Pfizer solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización de una vacuna contra el coronavirus para niños menores de 5 años, con un régimen de 2 dosis. La autoridad sanitaria estadounidense podría autorizar la vacuna para finales de febrero, considerando que los estudios de Pfizer demostraron que 2 dosis proporcionaron una buena protección contra el COVID-19 sin riesgos. Sin embargo, con 3 dosis, tal protección podría ser aún más alta y por eso la posibilidad de una tercera suministración está en estudio. A pesar de los resultados mixtos, la idea de ofrecer ya una protección también a esta categoría de edad convenció a Pfizer a enviar su solicitud con el beneplácito de la FDA. En Estados Unidos, cada grupo de edad por encima de los 5 años es ya elegible para vacunas, mientras la variante Omicron ha provocado un fuerte aumento de infecciones entre todas las edades, incluidos los niños. Y aunque los niños aún tienen la tasa más baja de hospitalización de cualquier tipo, las hospitalizaciones pediátricas están en la tasa más alta en comparación con cualquier punto anterior de la pandemia.
Lamentablemente, estamos viendo que las tasas de hospitalizaciones aumentan para los niños de 0 a 4, niños que aún no son elegibles para la vacunación contra el COVID-19. Entre tanto, la FDA otorgó la aprobación total este lunes a la vacuna contra el coronavirus de Moderna, la segunda más utilizada en Estados Unidos y la segunda en recibir la aprobación regulatoria total. Esta aprobación llega después de que la vacuna Pfizer obtuviera la luz verde federal el pasado agosto. Si bien han administrado cientos de millones de dosis de la vacuna Moderna COVID-19 a personas bajo autorización de uso de emergencia, entendemos que para algunas personas la aprobación de la FDA de esta vacuna puede infundir confianza adicional al tomar la decisión de vacunarse. También la farmacéutica Novavax, con su vacuna base proteica que no utiliza la tecnología ARN, presentó los documentos para obtener la aprobación en Estados Unidos. No se sabe cuál papel podría tener esta vacuna en el mercado estadounidense, pero muchas personas que no confían en las vacunas ya aprobadas podrían ver Novavax como una válida alternativa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Ligan a proceso a esposa e hijo del diputado junto a 7 personas por desfalco al INSIBUME. Sin embargo, son beneficiadas con arresto domiciliario. Ya regresamos. Continuamos con más información y si usted es amante de los videojuegos, tenemos algunas recomendaciones que les pueden servir, así que presten mucha atención a la siguiente cápsula de tecnología. Tecnopromos, Intelab. Aprovecha los descuentos de Tecnopromos del 14 de enero al 2 de febrero. Compra en línea en intelab.com o visítanos en nuestras 30 tiendas donde te podemos asesorar. Linky. Así es, Linky. Al momento de seleccionar tu monitor o display, debes tomar en cuenta que no solo el tamaño de la pantalla importa, debes considerar también su resolución y el tipo de pantalla. Por eso, en Intelab encontrarás muchas opciones para que puedas elegir la que se adapte a tus necesidades y presupuesto. Bienvenidos a Linky Tips. Encontrarás displays o monitores con diseños modernos y atractivos. Si lo que buscas es expandir tu experiencia de visualización con varios monitores a la vez, debes optar por los que tengan la ventaja de diseño sin marco. Con esto, ya no perderás tu cursor o las ventanas en el oscuro abismo de los biseles. Monitores LED y Touch. Dependiendo del modelo que elijas y de tus necesidades, tendrás la opción que tu pantalla, además de ser LED, también sea Touch para trabajar con eficiencia y comodidad. Encontrarás monitores portátiles para que puedas llevarlos a donde quieras y utilizarlos como segunda pantalla con solo conectarla al puerto USB. Así como monitores que tienen integrada cámara web con micrófono y altavoces para videoconferencias o transmisiones en vivo. Comodidad de visualización. Sin importar que estés viendo documentos, editando algún proyecto audiovisual o jugando tu partida favorita, las nuevas generaciones de monitores te ofrecen colores brillantes y ángulos de visión amplios para que nadie pierda los detalles sin importar el lugar en el que se encuentren. Además, te brindan protección a la vista reduciendo las emisiones de luz para una visualización más cómoda. Y si lo que deseas es dar un paseo luego de estar frente a tu monitor por varias horas, debes tomar en cuenta usar lentes de sol con un diseño cómodo, elegante y resistente que te protejan de la luz intensa. Recuerda, tu elección final es la que más se adecue al uso y entorno en el que trabajes. No olvides que en Intelab avanzas y te diviertes junto a la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Tecnopromos, Intelab. Aprovecha los descuentos de Tecnopromos del 14 de enero al 2 de febrero. Compra en línea en intelab.com o visítanos en nuestras 30 tiendas donde te podemos asesorar.
Continuamos y vamos a temas de justicia. En el juzgado de mayor riesgo C, este martes comenzó la etapa intermedia en la que se decidirá si es o no enviado a juicio Luis Enrique Mendoza García, quien fue jefe de operaciones del ejército en el gobierno de Ríos Montt. Mendoza García está ligado a proceso penal por genocidio y delitos de lesa humanidad. La Fiscalía de Derechos Humanos le ha cuestionado a Mendoza García su labor como jefe de operaciones del ejército de abril de 1982 a agosto de 1983, cuando comunidades del Triángulo Ixil en Quiché fueron arrasadas por el ejército. Mendoza García ha insistido en que su trabajo estuvo dedicado a acciones consultivas en una oficina. Y la jueza Quinto Penal ligó a proceso penal a la esposa e hijo del diputado del Congreso de la República, Jorge García Silva, y 7 personas más. Ellos fueron sindicados por el desfalco de 28 millones de quetzales al INSIBUME. La Fiscalía señala que el diputado podría ser el jefe de la estructura. 9 personas vinculadas al caso Clima, Corrupción y Poder fueron ligadas a proceso penal por supuestamente integrar una red delictiva que fraguó un desfalco por 28 millones de quetzales en el INSIBUME, mediante 9 adjudicaciones de compras de emergencia por la pandemia del coronavirus. La jueza Quinto Penal, Judith Secaida, ligó a proceso a 9 señalados en el caso, que se entregaron a las autoridades el pasado 26 de enero, entre ellos el hijo y la esposa del diputado Jorge García Silva, quien según la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público podría ser el jefe de la estructura que hizo el desfalco en esa institución del Estado. Los implicados quedaron vinculados al proceso judicial por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y fraude, entre ellos Mirta Monterroso y Jorge García Monterroso, esposa e hijo del diputado. Sin embargo, la jueza otorgó medidas a los 9 sindicados, entre ellos arresto domiciliario, y no les fijó fianza. En audiencia, la Fiscalía contra la Corrupción presentó un video en el que Sabrina Vélez huyó del condominio en el que residía cuando la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llegaron a su casa. Ella era la asesora del diputado. Ahí se mira, señora, pues como va corriendo ella, ¿verdad? En pijama, tratando de rehuir a esa orden de aprehensión, ¿verdad? Ese era el fin claramente por el cual se impedía el ingreso de las autoridades al inmueble, ¿verdad? Y era darle la oportunidad de que ella saliera, y ahí usted puede observar cómo ella está, habla con el policía, y pues trata quizá de convencerlo, ¿verdad?, para que sea abierta la garita en el inmueble en el que ella reside. Y ahí podamos observar el vehículo, ¿verdad?, que dicho sea de paso es el vecino, que tengo entendido que es un familiar también directo, ¿verdad?, que llega, la apoya, ella entra al vehículo, luego él sale, le da la tarjeta magnética, ella le agradece todavía, ¿verdad?, con un abrazo. Ella abre la garita y con eso ella huye del procedimiento que se estaba realizando. Las 9 personas que fueron beneficiadas con arresto domiciliario estaban prófugas de la justicia desde el 5 de noviembre de 2021, cuando las autoridades capturaron a otros señalados en el caso y se entregaron a la justicia en enero pasado. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. ¿Sabía usted que no es lo mismo el carnet y la constancia de vacunación? Al regresar le explicamos por qué y cuál de los dos sí tiene validez. Continuamos. Sin dar mayores detalles, el gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Alejandro Yamatei, realizó el relevo de Maynor Cordón como director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, y en su lugar fue nombrada Ana Yancy Carolina Rodríguez Castillo, exdelegada de Prioridades Presidenciales del extinto Centro de Gobierno dirigido por Miguel Martínez. Rodríguez Castillo es arquitecta de profesión, posee experiencia en urbanización. Sin embargo, su trayectoria en el área de turismo es desconocida. Ahora ella podría devengar un salario mensual de hasta 48,000 quetzales.
Por otra parte, durante una citación, el interventor de FEWA, Augusto Ponce, reiteró que desconoce detalles del contrato para el tren bicentenario que se firmó el mes pasado y tampoco sabe cuántas personas viven en la línea férrea del país, a lo que se suma que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones aún no tienen ningún plan para reubicar a estas familias, ya que aseguran que no se les ha planteado ninguna solicitud. A la fecha se han hecho 478 notificaciones a asentamientos ubicados sobre la línea férrea en todo el país, según los datos de FEWA. Desalojo de manera voluntaria, como le dije, no nos compete a nosotros desalojar. Nosotros hacemos las notificaciones y la gente se ha separado de los lugares en la vía férrea para que, mire... ¿Cómo van a hacer ustedes para cumplir con el contrato firmado entre REMED y Ferrovías? Seguiremos haciendo notificaciones, diputada, que es lo que nos compete. Vamos a otro tema. En muchos lugares e incluso países se está solicitando el carnet de vacunación como requisito para ingresar. ¿Pero qué diferencia hay entre una constancia y un carnet? Bueno, el carnet es el que reciben los puestos de vacunación, pero no tiene la misma validez que la constancia. ¿Cómo obtenerlo? Lo vemos a continuación. En varios puestos de vacunación, a aquellos que están recibiendo sus dosis contra el coronavirus, se les está entregando un carnet que consta de una tarjeta impresa en papel cartón, debidamente identificada, firmada y sellada por el personal del centro de atención. Este únicamente tiene la finalidad de recordarle el tipo de vacuna que le fue colocada, el número de dosis que ha recibido y la fecha en que acudió al puesto de vacunación. Pero hay que tomar en cuenta que este documento no tiene ninguna finalidad legal, por lo que no es funcional para la realización de trámites y es totalmente gratuito. Sin embargo, se ha creado un código único de respuesta rápida, QR, para cada persona registrada. Este documento consta de un despliegue de información personal, como el nombre completo, fecha de nacimiento y número de DPI. Así también muestra a detalle el lote de la vacuna administrada, la fecha de visita y el país o lugar donde fue colocada. Este código es la verdadera constancia de vacunación y puede conseguirse de forma digital en la página web www.vacuna.gov.gt en la pestaña Constancia de vacunación impresión. La descarga es totalmente gratuita y es colocada en el portal de 24 a 72 horas después de la vacunación. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bomberos voluntarios son equipados con 130 ambulancias, pero señalan que necesitan urgentemente más personal, por lo que piden una ampliación de 100 millones de quetzales. Ya volvemos. Llegó el momento de conocer los mensajes, fotografías, videos y denuncias que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Reporta. Y el número que tiene que recordar es el 4003-3859. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Bueno, y damos paso al reporte que nos envió Marcos. Se trata de la obra que supuestamente quedó inconclusa en la colonia Roosevelt de la zona 11 de la ciudad capital. Según la información, una cuadrilla de la municipalidad capitalina hizo varios pozos en las calles, pero los trabajos no fueron concluidos. El reporte da cuenta de que el proyecto comenzó en febrero del año 2021 y 9 meses después, es decir, desde noviembre del año pasado, está abandonado. Ante esta situación, pide a la municipalidad que retome los trabajos antes de que inicie el invierno. Ahora les mostraremos las fotografías que nos enviaron para dar a conocer la destrucción del concreto en el kilómetro 19 de la carretera al Atlántico. El reporte da cuenta que en este lugar se han registrado accidentes de automóviles y motocicletas cuyos pilotos desconocen la situación del lugar. Nuestro televidente pide al gobierno local y al Ministerio de Comunicaciones que reparen el bache para evitar pérdidas materiales o, en el peor de los casos, la vida de las personas que transitan en este tramo. Mire, Raquel se reportó desde San Antonio Suchitepeques y nos envió el video que muestra a un motorista
que fue captado en una de las carreteras de ese municipio. El reporte indica que el motorista traslada a 2 niños, un varón que va delante del piloto y una niña como copiloto. El problema es que la menor iba dormida y recostada en la espalda del piloto, y aunque en la cintura se ve una cinta roja que supuestamente va sujetándola, nuestro televidente rechaza la acción ya que pone en peligro la vida de la menor. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Mire, ese día se entregó a las estaciones de los bomberos voluntarios 130 ambulancias completamente equipadas con las que buscan prestar un mejor servicio a la población. Sin embargo, ahora reconoce que tienen carencia de personal permanente, por lo que necesitan más recursos para contrataciones. Utilizando 38 millones y medio de quetzales del presupuesto asignado a los bomberos voluntarios, se adquirieron otras 130 ambulancias equipadas para atender a la población guatemalteca que lo requiera, pero reconocen que necesitan urgentemente más bomberos y han pedido al Congreso una ampliación presupuestaria de 100 millones de quetzales. Estamos muy preocupados porque obviamente no tenemos el presupuesto específico para poder contratar más personas. Sin embargo, ya tocamos las puertas del Congreso de la República por medio de una iniciativa de ley que la que está en estudio para que nos puedan incrementar el presupuesto y así nosotros poder contratar más personas. A nivel nacional solo somos 686 personas que están siendo asalariadas, que trabajan directamente dentro de la institución, un equivalente como 3 bomberos por estación. Obviamente necesitamos que por lo menos el número de trabajadores sea de 10 en cada estación para poderle prestar un mejor servicio a nuestra población. ¿Cuál es en este momento el presupuesto que tienen asignados como bomberos voluntarios y cuál es el que requieren para contratar a más personal, pero también continuar precisamente equipando las diversas estaciones a lo largo del país? Claro que sí, el presupuesto que está establecido en ley es de 80 millones de quetzales. 41 millones son los que se gastan en los que son los salarios de las personas que ya están contratadas. Prácticamente el 50% de este presupuesto, que son 40 o 39 millones, son los que se utilizan solo para poder mantener con toda la necesidad de nuestros bomberos. A pesar de eso, nosotros estamos solicitando 100 millones más de quetzales para poder cubrir la necesidad, repito, de contratar más personas. Durante el acto de entrega de las nuevas unidades, también participó el presidente Alejandro Yamatei, quien señaló que se está gestionando la adquisición de 2 helicópteros para ser convertidos en unidades de rescate para este cuerpo de socorros. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, María Luisa, ahora damos un giro a nuestro recorrido informativo para comentarle que el grupo vocal guatemalteco Esperanto anunció este día que ofrecerán una presentación musical la próxima semana. Se trata de un concierto que incluirá temas propios y también un homenaje al cantante mexicano Luis Miguel. Los detalles nos lo presenta Pablo Juárez a continuación en nuestro segmento cultural. La tarde de este martes, el grupo vocal guatemalteco Esperanto llevó a cabo una conferencia de prensa aquí en Café Escenario, ubicado en la zona 9 de la capital, para anunciar su regreso a los escenarios, y lo harán en víspera del Día del Cariño y la Amistad. Conozcamos un poco más sobre esta presentación musical. El día de hoy Esperanto está anunciando su regreso a los escenarios. El viernes 11 nos estaremos presentando precisamente acá con un show a las 7:30 de la noche, un show que incluye cena. El precio de la entrada es de 250 quetzales y vamos a presentar música romántica, por supuesto, y música internacional, así como algunas canciones de Luis Miguel. A pesar de que durante la pandemia no tuvieron muchas presentaciones ni mayor actividad, los músicos comentan que ellos no dejaron de prepararse para ofrecer su esperado regreso a los escenarios. Primavera, en tu tierra nació la libertad. Esperanto es una agrupación que lleva 6 años y ya es para nosotros una tradición ensayar 2 veces por semana, y aunque la pandemia cayó aquí a todo el mundo, Esperanto no ha descansado. Esperanto ha seguido practicando, buscando siempre la excelencia musical, y nosotros vemos la recompensa en el escenario, ¿verdad?, con la respuesta del público.
Para todo sorpresa, mis besos. Así es que ya lo sabe, la cita es para este 11 de febrero a las 19:30 horas en Café Escenario, ubicado en la zona 9 de la capital. El costo del ingreso es de 250 quetzales por persona y le incluye una cena. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Mañana regresamos con más. Recuerden mantenerse informado a través de nuestras plataformas digitales y en las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión a la 1, 6 y 9 de la noche. Nos despedimos con estas imágenes. Y es que un artista cambió su pincel por un rastrillo de jardín para recrear una versión gigante de una famosa obra de 123 años en una playa desierta. La artista pasó 4 horas tallando minuciosamente la imagen de la arena en una playa del Reino Unido antes de que la marea borrara la obra de arte. La autora creó el dibujo de 15 metros de altura, ya que es una fanática de los artistas escandinavos de Skagen del siglo XIX. La obra maestra titulada Noche de Verano en la playa de Skagen fue pintada originalmente por el artista danés Peder Severin Krogel en 1899. Y así nos despedimos esta noche. Hasta pronto.